doctor Hugo Cruz Suárez. Pues Juan Antonio, te escuchamos tu presentación. Adelante. Buenas tardes, como ya lo mencionó el doctor Hugo, vamos a presentar el tema de simulación de datos faltantes por medio de estimaciones por método kernel. Este trabajo fue el que se desarrolló durante estos años en la maestría. Bueno, la presentación consta de una breve introducción, la explicación del método kernel, la simulación de los datos por método kernel, que es la propuesta que se hace, y un ejemplo de la aplicación. En este caso vamos a simular los niveles máximos de ozono en la Ciudad de México. Y al final las conclusiones y referencias. ¿Por qué este tema? En primer lugar, la contaminación provocada por manos del ser humano es un tema de gran importancia. Como sabemos, en los últimos años ha aumentado los niveles de ozono, por ejemplo, en nuestra atmósfera, y estos son uno de los principales componentes que nos pueden dañar a nuestra salud. Y no solamente en el caso de ozono, sino en otras áreas de conocimiento, también existen pérdida de datos, ya sea por diversas situaciones, que puede ser porque un aparato se descompuso o el dato que se obtuvo es dudoso. Por ejemplo, en la medicina también puede ocurrir que el sujeto haya muerto o haya cambiado de sitio geográfico. Todas estas situaciones nos dan problemas para obtener los datos que necesitamos y así analizarlos. A pesar de que ya existen varios métodos para trabajar, como lo muestra la referencia número 1, que es un trabajo donde exhiben distintos métodos. Por ejemplo, está el reemplazamiento de los datos faltantes por la media de los datos que sí están. Pero este tiene el problema e inconveniente de que la varianza se tiende a subestimar. Es decir, al estar reemplazando ese dato faltante por una varianza, la varianza va a ser más chica. Bueno, el método kernel que nosotros vamos a utilizar para este trabajo es un método que nos sirve para aproximar a una función de densidad. Esa función de densidad regularmente es desconocida. Si nosotros tenemos un conjunto de datos de una muestra, entonces lo que vamos a hacer a partir de esa muestra, suponiendo que provienen de una función de densidad, la vamos a aproximar. Bueno, ya con... ¿hay un problema? No, pues que no había nadie hablando. Entonces, disculpen. No se está escuchando bien. Ah, ¿no se escucha bien? Bueno, ya ahorita sí. Ok, de acuerdo. Bueno, vuelvo a repetir desde el punto anterior. El método kernel es un método que nos permite aproximarnos a una función de densidad en la cual nosotros suponemos que existe. Regularmente esta función de densidad debe ser continua. Y después de que nosotros analicemos, vamos a proponer una metodología en base al método kernel para simular los datos faltantes en la Ciudad de México. Para empezar, vamos a decir que es un método kernel. Como ya mencioné, el método kernel utiliza un conjunto de datos que proviene de una distribución continua, univariada y desconocida. Si nosotros no desconocemos esta función, este método nos da una buena aproximación. Para ello definimos primero qué es lo que es un kernel. Un kernel no es más que una función de variable real que va de los reales a los reales y cumple las siguientes características. En primer lugar, el intervalo de definición, que va a ser de -1 a 1, la función debe ser positiva. En segundo lugar, fuera de este intervalo la función vale 0. Después el inciso C nos da que la función va a ser una función par, es decir, va a ser simétrica respecto al origen. Su integral del intervalo -1 a 1 debe ser 1. Con esto ya tendríamos que es una función de densidad. Con la siguiente obtendríamos que entonces el primer momento va a ser 0. Es decir, la media va a ser 0. Vamos a tener funciones de una variable aleatoria en las cuales su media va a ser 0
Y bueno, la tercera nos dice que el segundo momento va a ser mayor que 0. Pero ahora esos kernels lo podemos definir en cualquier otro intervalo. Si nosotros tenemos un parámetro h que lo vamos a parametrizar en el intervalo menos h y h, dado que h es positivo, como la siguiente ecuación. Lo que vamos a hacer es dividir la entrada entre h y multiplicar nuestra función por 1 sobre h. Con esto, las propiedades anteriores se van a mantener, pero ahora sobre nuestro intervalo, menos hh. Exactamente las mismas propiedades que anteriormente se cumplían para el intervalo menos 1, 1, ahora lo vamos a tener para el nuevo intervalo. Así podemos definir un kernel en cualquier intervalo simétrico. Bueno, y a h, a partir de ahorita le vamos a denominar como el ancho de banda de K. Aparte de poder parametrizarlo, hacer el rango más chiquito o más grande, lo que podemos hacer es centrarlo en cualquier otro punto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un punto x, y, entonces nuestro kernel parametrizado en h y centrado en x, y, ahora va a ser la misma función multiplicada por 1 sobre h, pero ahora su entrada va a ser x menos xy sobre h, y en el cual ahora la definición va a estar en x existen en el intervalo xy menos h y xy más h. Es decir, va a estar en un intervalo con centro xy y radio h. Ahora las propiedades se van a seguir manteniendo, pero ahora en este nuevo intervalo. A diferencia de la que va a ser simétrica respecto al origen, al eje x igual a 0. Ahora si no va a ser simétrica, pero respecto al eje x igual a xy. Bueno, ya que tenemos las propiedades de kernel y cómo lo vamos a parametrizar y centrarlos en cualquier otro punto, es importante conocer algunos kernel clásicos. Cualquier función que cumplen las condiciones anteriores va a ser un kernel. Entonces, por ejemplo, tenemos el kernel rectangular, que no es más que el kernel que nos asocia a cada punto una línea horizontal. El kernel de Spanish Cup, que sería una parábola invertida, es decir, una parábola cóncava. El kernel Bedwig o cuártico, que es un polinomio de cuarto grado, que igual sigue cumpliendo las mismas condiciones anteriores. El kernel Trilway, que es un kernel de grado, un polinomio de grado 6. Y por último, un kernel muy especial que no cumple con las propiedades anteriores, que estar acotado en un intervalo menos 1, 1, sino este kernel nos va a servir para cuando tengamos variables aleatorias en todos los reales. Entonces se usa el kernel normal o gaussiano. Esa es la diferencia, es que no es el intervalo de definición. En este caso lo tenemos, por ejemplo, en el Trilway de menos 1 a 1, y en este lo tenemos en todos los reales. Ya que tenemos qué son los kernels, algunos ejemplos, vamos a definir lo que es el estimador por kernel. Nosotros suponemos una muestra independiente de la variable aleatoria x. La vamos a suponer por conveniencia ordenada, es decir, de x1 menor que x2 y así sucesivamente hasta xn. Entonces, el estimador, que lo vamos a denotar con f gorro, que lo vamos a llevar el estimador por método kernel de la función densidad, va a ser la siguiente suma ponderada. Es decir, vamos a sumar todos nuestros kernels centrados en x, y parametrizados en h. Los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 1 sobre n. Es decir, vamos a sacar una especie de promedio de todos esos kernels. Y así vamos a crear una nueva función, f gorro de x. Esta función f de gorro de x, como están definidos los kernels, vamos a tener que su definición va a ser distinta de 0 en el intervalo x1 menos h y con límite superior xn más h. En ese vamos a tener que probablemente sea mayor que 0, porque puede haber otros intervalos fuera de ese rango, bueno, dentro de ese rango, perdón, dicho,
perdón, donde la función va a ser 0. Pero con esto vamos a crear una función que se va a aproximar a nuestra función requerida. Para ello vamos a tener las siguientes medidas. Lo que es el sesgo, que es el sesgo del estimador f de x con respecto a f de x. La varianza, como normalmente lo denotamos como la esperanza del estimador menos la esperanza del estimador, y esto al cuadrado. El error cuadrático medio, y bueno, integrando esta definición, vamos a obtener lo que es el error cuadrático medio integrado. Con estas definiciones de medidas se puede medir qué tan buena es nuestra aproximación o no. Bueno, ya que tenemos qué es el estimador, nosotros queremos saber si efectivamente esta función que se crea f gorro va a ser una aproximación a nuestra función requerida. Bueno, entonces para eso tenemos el siguiente teorema. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria e independiente de una variable aleatoria con densidad f de x, la cual sea continua o acotada. Regularmente nosotros tenemos que las funciones son continuas, pero si también nuestra función es acotada, aunque no sea continua, también va a ser se va a cumplir el resultado. Entonces a f de gorro la aproximación por método kernel, bueno, y sea f de gorro la aproximación, entonces el límite de cuando n tiene infinito del error cuadrático medio de nuestro estimador va a tender a 0. Es decir, cada vez se va a parecer más a nuestra función. Y esto es para cada x. Aquí, a diferencia de los estimadores normales, nosotros debemos que asegurar este límite para todo x. Se asegura este límite para todo x en los reales. Por lo tanto, tratamos con una convergencia global. Bueno, y la demostración lo podemos ver en las notas en test, unas notas de la universidad, de una universidad en España, donde explica muy bien este teorema. Entonces, ya nosotros sabemos que converge nuestro método. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar para simular los datos faltantes? Para ello vamos a tener la siguiente metodología que se va a proponer. A partir de los datos disponibles, es decir, aquellos que no faltan, nosotros vamos a obtener nuestro estimador f gorro de x, que va a ser la aproximación a la función de densidad continua f de x, que es la que suponemos que va a tener nuestros datos. A partir de ello se va a discretizar la función f gorro que se obtuvo en el punto 1, y para ello se va a elige el tamaño del rango de la variable discreta. Es decir, en cuántos subintervalos lo vamos a dividir el rango que tenemos, y así poder asignarles a cada ese rango a un punto medio y a ese una probabilidad. Luego, después de que se hace la discretización y obtenemos la función discretizada, a cada dato faltante se le va a sustituir por un valor aleatorio, ya que recordemos que al discretizar vamos a obtener una variable aleatoria discreta. Entonces, esa la podemos simular sin tanto problema y entonces poder generar un valor aleatorio. Y esa es la metodología que se propone en este trabajo. Entonces, vamos a usar la idea de la discretización. Entonces, en primer lugar, vamos a simular 1500 variables, 1500 datos de una variable aleatoria asociada a la función de distribución f de x. Aquí f de x puede ser cualquier distribución. Después se crea la estimación por el método kernel, que es f gorro, tomando el ancho de banda como el selector directo plug-in. Bueno, hay muchos métodos para escoger nuestro ancho de banda, pero este es uno de los primeros que se han creado y además de los más intuitivos. Y bueno, para más información de ello lo podemos ver en los libros de Want, Gramacky y en el libro de Rodríguez, en el artículo de Rodríguez. Después de ello, vamos a discretizar f de x gorro, ya que
Al estar trabajando con esta función, al ser continua, no es tan fácil simularla. Se hizo el trabajo, pero toma mucho tiempo. Entonces, para ello vamos a discretizar nuestra variable anterior para poder simularla de manera más eficaz. A partir de ello, se vamos a simular 1500 datos, pero con la discretización que se hizo en el punto 3. Y bueno, para poder decir si el método funciona o no, vamos a usar la siguiente prueba de hipótesis, que es la prueba de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov, que nosotros como hipótesis nula tenemos que los datos tienen una distribución F, con la contraria o alternativa, que es que los datos no tienen una distribución F de X. Entonces, vamos a hacer nuestras simulaciones bajo este criterio y vamos a decidir si funciona o no funciona de acuerdo a los resultados que obtengamos en las pruebas de hipótesis, obteniendo el p-valor. Bueno, aquí un p-valor que se tomó fue el de 0.5, es decir, el 5% de significancia. Entonces, nosotros vamos a utilizar el kernel rectangular, Spanish Cop, cuártico y Tleeway. Estos códigos para encontrar el ancho de banda ya fueron creados por One y es una de las referencias que también tenemos. Para ello, primero obtenemos un ancho de banda para una función beta. En este caso, f mayúscula de x la vamos a agarrar como una beta. Esto ya es porque la función beta es una distribución que se usa para las proporciones. Entonces, al observar los p-valores que se obtienen al discretizar la variable, ya sea en 100, en 500 o 1000 datos, obtenemos los siguientes resultados, en el cual observamos que en casi la mayoría de los datos, a partir de m igual a 500, la hipótesis es aceptada. Por ejemplo, aquí en el kernel rectangular, para cuando se hizo una discretización de m es igual a 100, la hipótesis fue rechazada. Pero, como podemos observar, a partir de m igual a 500, entonces fue aceptada la hipótesis, ya que el p-valor era mayor que 0.5. Bueno, en algunos, salvo en el Spanish Cop. Se hizo lo mismo para una gama de parámetros 3, 0.5 y se volvió a repetir el experimento. Y obtenemos igual buenos resultados, especialmente cuando se hace una discretización de m igual a 500, dándonos a entender que entre más finos sean nuestros intervalos, más chicos, mejor va a ser los datos que se van a obtener. Igual lo hicimos con una Gumbel, que es una distribución que se obtiene en la teoría de máximos. Y bueno, a diferencia de los anteriores, que era un intervalo más pequeño, ahora vemos que para m igual a 500 ya empezamos a tener dificultades. Esto se debe ya al rango de la variable. Igual lo hicimos con una Weibull y aquí ya empezamos a notar que el valor m igual a 1000 obtenemos que la hipótesis nula para el kernel Tleeway es rechazada. Sin embargo, está aceptada el p igual a 1000 en el kernel cuártico. Esto igual se debe al gran tamaño del rango que se obtiene en la distribución. Entonces, de acuerdo al teorema que se vio anteriormente, nosotros necesitaríamos más datos. Nosotros sospechamos que tenemos una Weibull o una Gumbel. Si nosotros tenemos esa pequeña sospecha, lo ideal sería tener más datos. Otra idea que se planteó fue la de no discretizar la variable para ver si así nuestros resultados mejoraban. Entonces, ahora se va a simular directamente la función f gorro de x, pero sin haber discretizado esa función y simularla directamente.
Entonces los dos pasos son idénticos a lo propuesto anteriormente y solo se elimina el paso donde se va a discretizar. Pero ahora los datos simulados van a ser a partir de la función f gorro de x. Cabe señalar que aquí el inconveniente viene en que f de x, f gorro no es una función muy sencilla de acotar por otra función. Entonces se usó el método de aceptación-rechazo, donde la función que la acotaba era una función continua y constante, donde la constante regularmente se agarraba como el máximo encontrado en esa función. Entonces, a diferencia del método anterior que todas las cuentas eran válidas, en este método se pueden realizar operaciones que no siempre útiles, es decir, que se pueden rechazar, dificultando entonces en el tiempo de ejecución, tardando aproximadamente unos 10, entre 5 y 10 minutos la generación de estos 1500 datos. Pero observando esto, ya simulando la función continua, nosotros obtenemos lo que es nuestro H para estos kernels. A diferencia del anterior, no usábamos el kernel normal, ya que el kernel normal funcionaba no era tan fácil de discretizar, al menos que olvidáramos algunos de sus valores de las colas. Sí, podríamos haber considerado los datos entre -4 y 4, ya que sabemos que más del 99% de los datos están en ese intervalo, que se generan van a estar en ese intervalo. Pero no lo vi conveniente, ya que esta es una función continua en todos los reales. Entonces hicimos la misma experimentación para la muestra beta, que es la de las proporciones, y observamos que en todas la hipótesis nula, que es la que nos interesa, es aceptada, al menos para una beta. Es decir, podemos decir que en las distribuciones con rango finito acotado, vamos a obtener buenos resultados. Al igual en la gamma, observamos que en todas fue aceptada, a pesar que esta distribución funciona mejor, está definida para todos los números reales. Pero esto también lo podemos asegurar, puede dar buenos resultados, ya que la gamma no es de cola pesada, sino es de cola, perdón, es de cola pesada, no de cola ligera. En la Gumbel ya podemos observar que igualmente que en el caso cuando se discretizaba, tenemos algunos inconvenientes. En este caso los inconvenientes vienen dados por el kernel rectangular y Spanish Cop, lo cual es curioso ya que el kernel Spanish Cop es el más estudiado, ya que hay un criterio para evaluar su eficacia que es el enlace. Y este kernel nos da un mejor enlace, que no es más que una especie de continuidad de diferenciación. Es decir, que las funciones que obtenemos obtienen más puntos donde se puede diferenciar. Y bueno, igual que la Weibull, hacer una distribución de dos colas y ambas colas pesadas, igual obtenemos algunos inconvenientes, pero podemos observar que al menos en el kernel cuártico, como en el caso anterior, también es válida. Entonces, igual que en este caso, para el kernel cuártico, bueno, decimos que tenemos una Weibull, igual se necesitan más datos. Bueno, ya como tenemos evidencia de que el algoritmo funciona y que lo teníamos planteado a partir del teorema, entonces se genera el algoritmo. Para ello tenemos los datos de entrada, que va a ser un vector de datos, en el cual sabemos que existen datos faltantes. Regularmente los ponen en las bases como menos 99 o NA, y vamos a elegir un kernel, entre los que destacan el rectangular, Spanish Cop, cuártico y los que hemos visto a lo largo de esta presentación. Y lo que nos va a salir es el mismo vector de datos, pero ahora con esos datos faltantes van a ser reemplazados por una simulación de otro valor aleatorio a partir del método kernel.
Entonces, todo lo que nos tenemos aquí es lo que se resumió anteriormente, ya de manera más práctica, que se escoge se va a hacer una copia de los datos, en ellos se van a eliminar los datos faltantes, con los datos que tenemos disponibles creamos nuestra aproximación y vamos a simular cada dato faltante por una simulación de la función obtenida. También vimos la idea de que era discretizar la variable f gorro de x para hacer el tiempo de ejecución más, a disminuirle el tiempo de ejecución. Entonces, los primeros pasos son similares y a partir del paso 5, el paso 5 vamos a crear una matriz V que la vamos a poner de tamaño 2 por m, donde m recordemos que es el parámetro en el cual queremos dividir el rango de nuestra variable aleatoria. Obtenemos algunos datos de importancia y procedemos a discretizar, que son los pasos del 9 al 12. Con ellos empezamos a discretizar y a cada punto medio de los intervalos que se crean, se les va a asociar una probabilidad. Y bueno, para hacer la ejecución de nuestro método aún más rápida, el paso 13 nos va a eliminar las entradas donde la probabilidad de que caiga ese punto sea 0. Esto para ocupar el método de la transformada inversa al simular esta variable aleatoria. Y bueno, ya para finalizar, a cada uno de los datos faltantes de nuestro vector datos va a ser reemplazado por un valor aleatorio de la variable asociada a la matriz U. Bueno, como ya tenemos nosotros evidencia de que el método funciona, entonces nosotros vamos a utilizarlos en la estación del Pedregal de la Estación de México, que es la referencia 4, que se obtienen directamente de la página del gobierno. Entonces, como nosotros sabemos que esos datos no necesariamente son independientes, los vamos a tomar los máximos cada 2 semanas, pensando así que estos máximos van a tener una especie de independencia. Vamos a obtener el máximo cada 2 semanas. Esto sin contar si hay muchos datos faltantes o no. Después de que se obtienen esos máximos, vamos a omitir aquellos que tengan el más del 100 por P% de datos faltantes. Es decir, si nosotros queremos que los datos faltantes no sean más del 50%, entonces P va a ser igual a 0.5. Y entonces, si en las 2 semanas consideras faltan más del 50% de los datos, entonces ese dato se va a considerar un dato faltante. Y bueno, al final con esos datos, los máximos y con los datos considerados faltantes, vamos a aplicar el algoritmo de la discretización. Esto es porque al discretizar o usar la variable continua, nos dieron resultados parecidos. Aquí la diferencia es que al momento de discretizar, el tiempo de ejecución de los programas se reduce considerablemente a 1 segundo. Entonces, para el primer caso, nosotros decidimos omitir aquellos datos en los cuales los datos faltantes fueron más del 50%. Y como podemos observar, aquel que llamamos original son los datos originales que teníamos, y podemos ver que sus principales estadísticas no tienen mucha variación, a excepción de la media y del tercer cuartil, pero tanto como el primer cuartil, los mínimos y máximos no cambian. Esto es que al considerar una pequeña cantidad, una
una gran cantidad de datos faltantes, obtenemos menos datos faltantes. No, perdón. Al considerar una tolerancia más grande, obtenemos una menor cantidad de datos faltantes. Repetimos el mismo experimento. Bueno, antes que nada, observemos las gráficas que se obtuvieron con el software R. Y observamos que en realidad en la gráfica no se observa una gran diferencia entre ellas. La azul es la de los datos originales y ya las demás gráficas, que te los tenemos en distintos colores, son aquellas que se originaron a partir del reemplazamiento de los datos faltantes con las simulaciones y observamos que no hay muchos cambios. Hacemos lo mismo, ahora sí consideramos como un dato faltante en aquel que en las 2 semanas consideradas faltan más del 25%. Es decir, los datos faltantes van a aumentar ahora. Y bueno, observamos que tanto el mínimo como el máximo no cambian. Y ya empezamos a ver una mayor diferencia en la media, la mediana y los cuartiles. Pero estas son diferencias por décimas. Entonces podríamos considerar que no son tan grandes. Al igual que lo hicimos anteriormente, observamos su gráfica y podemos observar que el mayor cambio es aquí alrededor de 200. Pero tanto en las colas no hay una gran diferencia. Ahora, si consideramos los datos faltantes como el 10%, es decir, aquí ya se obtienen más datos faltantes. Si no mal recuerdo, aquí ya teníamos de unos 600 datos que se obtuvieron, aquí tenemos unos 130 datos faltantes. Es el caso más extremo que se consideró y en el cual la media ahora sí ya empieza a variar por unidades. Es decir, al tener, como ya lo habíamos predicho, entre más datos faltantes haya, más varianza va a haber en sus estadísticas. Pero sin en cambio, bueno, podemos ver que no están tan desfasadas, su cambio no es tan drástico. Y bueno, lo podemos de nuevo ver gráficamente al momento de hacer sus densidades. Y podemos ver que mantiene la misma forma, salvo algunos cambios podemos decir que entre los cuartiles, pero en las colas se sigue manteniendo la misma aproximación. Pero este cambio no va más allá de unas milésimas. Bueno, ya con esto podemos observar que entonces sí nos funciona el método para simular los niveles máximos de ozono. Entonces, como conclusiones, tenemos que los algoritmos que se propusieron, que fueron 2, efectivamente funcionan para simular los datos faltantes. Las bases de datos en las que se recomienda usar esta metodología serían aquellos en los que los datos son independientes, o como nosotros hicimos una especie de bloqueos para entonces asegurar un poco de independencia. El algoritmo de discretización es más rápido, pero solamente va a ser eficiente si tenemos una gran cantidad de datos. Es decir, nosotros agarramos para los experimentos 1500 datos porque es lo que se observaba más o menos lo que se obtenían en datos reales. Pero entre más datos tengamos, mejor va a ser su aproximación, como lo asegura el teorema. Bueno, y como podemos ver, la aplicación en los niveles máximos de ozono dio buenos resultados, pudiendo ocupar este método para hacer análisis posteriores. Bueno, y también a partir de este trabajo hay varias líneas de investigación que se pueden derivar, que pueden ser cómo escoger el mejor kernel, cómo mejorar los algoritmos, podemos encontrar un mejor método para encontrar el ancho de banda para ciertos tipos de trabajo, y bueno, ahí puede haber varias conclusiones. Y bueno, al final tengo las referencias que se utilizaron para esta
presentación, aunque claramente en el trabajo de tesis se tienen más referencias. La base de datos, algunos libros y artículos. Gracias. De acuerdo, Juan Antonio, pues pasamos a la siguiente etapa, que es la sesión de preguntas. Comenzamos con la doctora Gladys. Adelante. Sí, ay, me conecto con el teléfono rápido.